Agustín Laje Arrigoni, más conocido simplemente como Agustín Laje, es un escritor y politólogo argentino que se ha convertido en uno de los principales representantes de la derecha latinoamericana en una batalla cultural contra el régimen izquierdista. Se presenta como un intelectual antifeminista, conservador, liberal de derecha. Viaja por todo el mundo dando charlas en contra de la ley de identidad y género y de matrimonio igualitario. Se dedica a batallar con un discurso sofisticado, intelectual y académico. Es muy popular en redes sociales por sus tesis beligerantes contra la ideología de género, el proabortismo o el feminismo hegemónico, al que tilda de radical y neomarxista. Laje se siente cómodo cuando sus seguidores se refieren a él como el Ben Shapiro argentino. Sus intervenciones televisivas aparecen también en canales de YouTube, que suelen titular los vídeos con los términos destroza o humilla para referirse a sus interlocutores, generalmente progresistas. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos busca paulatinamente desarraigar la sexualidad humana de su base natural, para dejar toda la explicación al monopolio de la cultura. Las ideas de Laje han sido catalogadas como de ultraderecha, ultraconservadoras, machistas, racistas, homófobas y antifeministas por diferentes medios de comunicación. ¿Pero realmente es este señor merecedor de todas estas etiquetas? Veámoslo. Nació en una familia conservadora, católica y de clase media-baja de Córdoba, Argentina. Su padre es abogado y su madre empleada municipal. De pequeño mantuvo una relación estrecha con su madre y con su abuela. Según parece, era muy travieso y su madre le regañaba bastante. Sin embargo, se emociona cuando piensa en ella y en su abuela. Mi madre ha entregado su vida por sus hijos. Mi mamá me ha acompañado a mí en todo. Yo jugaba al básquet a pesar de mi 1,70, pero mi madre salía del trabajo, llegaba a mi casa, no almorzaba prácticamente, me subía al auto y me llevaba a entrenar y se quedaba a ver todo el partido. Esa entrega altruista, sincera, gratuita, es lo que yo quiero replicar. Es curioso que a uno lo acusen de misógino cuando le debe todo a 2 mujeres. Cuando está en Córdoba suele acompañarla a misa los domingos. Él todavía conserva la tradición familiar. Yo me reencontré con la fe después de haber entrado en todos estos temas. No, digamos, es al revés de lo que la gente piensa. La gente piensa, como él es católico, él termina en estos temas porque es católico. No, al revés. Yo estaba muy alejado de la fe y después de meterme en todos estos temas y viendo que yo no era capaz de terminar de comprender ciertas actitudes que había de parte de mis adversarios, termino reencontrándome de alguna forma con la fe. Pero no soy un estudioso de esos asuntos ni suelo hablar de ellos porque no conozco bien, para ser sincero. Sus padres se separaron cuando era pequeño. Con su padre tiene una relación algo distante. Tanto él como sus hermanos lo ven cuando a veces su madre lo invita a cenar a la casa, pero todo termina ahí. Mis padres han tenido que laburar para tratar de llegar a fin de mes y había veces que ni siquiera se podía llegar bien a fin de mes. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá es abogado y mi mamá? madre empleada municipal. ¿Y la relación con tu papá es distante? No, es muy buena. Lo que pasa es que mis padres se separaron cuando yo era chico. Entonces, obviamente, mi relación más significativa ha girado en torno a mi figura materna. Soy de una familia de clase media, laburante. Tuve una infancia totalmente normal, en una familia común y corriente. Yo no provengo de una familia demasiado politizada, pero tampoco de una familia apolítica. Es decir, la política tenía un lugar en las discusiones familiares, pero no era tampoco el pan nuestro de cada día. Y sin embargo, sí que hubo un contrapeso dentro de mi familia, porque cuando yo les comentaba las cosas que habíamos estado viendo en el día o en la semana en el colegio, ahí se generaba una especie de discusión y de puesta en cuestión, ¿no? Sobre la mesa de las cosas que se nos decía en ese ambiente.
Empezó a trabajar a los 15 años haciendo trabajillos virtuales. Fue su abuela quien le alentó a buscar un relato diferente al que le enseñaban en el colegio. Fue cuando, buceando en foros de internet, encontró el primer libro de política que leyó. Su autor era Nicolás Márquez, conferenciante y abogado argentino de derechas. Utilizó los datos que anotó del libro para replicar el relato de sus profesores. También contactó con Márquez y este lo invitó a una presentación en Córdoba. Allí Laje le ofreció hacerle una página web y empezó la amistad. Laje contaba a Márquez ejemplos de adoctrinamiento que ejercían sus profesores en las aulas, desde los de historia hasta los de química. El futuro escritor estaba hambriento de saber, quería aprender. A mí lo que me movilizó para animarme a pensar por mí mismo era darme cuenta que había gente que me quería hacer daño a través de un adoctrinamiento escolar feroz. Porque todo esto me generó una gran obsesión. Es decir, darte cuenta que un profesor no te está educando, sino que te está adoctrinando, es duro. Porque hace que toda tu idealización del lugar en el que vos estás se caiga a pedazos. De un momento a otro el colegio se convierte en tu enemigo político. Entonces, para enfrentar a tu enemigo político, te das cuenta que tenés que empezar a formarte políticamente. Y eso fue lo que me pasó. Yo no quería rendirme a eso, yo quería hacerle frente a eso. Una vez se me ocurrió poner los carteles de las víctimas de la guerrilla en el colegio. Han sido Casi miles. se mueren. Han sido miles. Sí, claro. Los profesores me las destrozaban. Pero entonces los incomodaba en el curso. Cuando ellos querían cantar loas a las guerrillas de los años 70, yo les retrucaba. ¿Y qué me puede decir, por ejemplo, sobre la matanza que tuvo lugar en tal año, en tal lugar? Estas fueron las víctimas. Yo ya me conocía los casos más emblemáticos de memoria. Y tuve que empezar a memorizar muchos datos para poder enfrentar en el debate. Esos fueron mis primeros debates. Yo me tuve que educar en política a mí mismo, porque era eso o ser adoctrinado. Sus primeros escritos sobre política fueron en el año 2006, publicando en la sección Carta de Lectores del diario La Nación. En un principio empezó a estudiar Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Aeronáutico. Mientras empezaba su carrera, escribió su primer libro, Los mitos setentistas. Este libro le permitió obtener una beca para estudiar contraterrorismo en el Centro William J. Perry de la National Defense University en Washington, D.C. Márquez le dijo que se estaba encaminando a ser un militante, pero que la derecha ya tenía militantes, lo que necesitaban eran intelectuales. Entonces Laje, a su regreso a Argentina en 2011, dejó la carrera de Ingeniería en Sistemas y comenzó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Córdoba. Solicitó una beca que no le otorgaron, por lo que tuvo que aumentar el ritmo de trabajo. Llegó a tener 4 trabajos simultáneamente. Y un trabajo muy pesado, en el cual yo trabajaba 6 días por semana, entre 8 y 16 horas por día. Entre 8 y 16 horas por día, porque había, digamos, la mitad de la semana yo hacía doble turno. Y yo escribí gran parte del libro negro de la Nueva Izquierda escondido en la lavandería del hotel, leyendo Judith Butler en la lavandería del hotel. Ha colaborado con medios de comunicación como Infobae, La Voz del Interior, Perfil o Forbes, entre otros. En 2016 recibió el premio de Joven Sobresaliente de Córdoba. En 2020 Laje se tituló como maestro en filosofía por la Universidad de Navarra. Ha brindado conferencias en las principales ciudades de América Latina y Estados Unidos sobre temas históricos, políticos y filosóficos. En el año 2013 publicó junto a Nicolás Márquez Cuando el relato es una farsa, la respuesta a la mentira kirchnerista. En 2016 volvió a generar polémica publicando nuevamente junto a Nicolás Márquez el libro negro de la Nueva Izquierda, el cual se ubicó como bestseller internacional. La tesis principal del libro es que existe una nueva izquierda que ha dejado atrás la lucha de clases para generar una lucha de géneros. Laje y Márquez dedican 300 páginas a efectuar severas críticas contra el feminismo y lo que llaman homosexualismo ideológico. El feminismo radical nace, según Laje, en la tercera ola. El campo ahora es la cultura y busca destruir la familia tradicional con el objetivo final de hacer la revolución.
El rótulo feminismo está siendo emparentado con el establishment, élites internacionales como CNN, la ONU, la Open Society, etc. Según él, el feminismo representa uno de los peligros más patentes que hoy está viviendo una sociedad que quiere ser libre, ya que este movimiento tiene un discurso liberador, pero que termina siendo autoritario, un autoritarismo oculto en consignas que en principio todos podríamos compartir, pero en el fondo consiste en expresar una cosa y vender otra muy distinta. Laje dice que el mundo vive bajo una agenda globalista, por la que hay una desesperación por legalizar el aborto en todos los países, ya que existe una orden internacional. Laje explica que su teoría proviene tras analizar la Conferencia Internacional de Población de las Naciones Unidas, que fue en El Cairo, Egipto, en 1994, donde se estableció de manera explícita que todos los estados del mundo deberían legalizar todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, a más tardar para el año 2015. Según él, las Naciones Unidas consideran que hay muchas personas en el mundo y que hay que reducir la natalidad. El idiota en lo último que va a pensar es en pensar. El idiota va a consumir. El idiota va a arrodillarse al mensaje bien diseñado que determinadas élites le van a incrustar en su pobre cabecita. La polémica más dura que generó Laje fue afirmar que cierto feminismo estaba apoyando la causa pedófila. Sobre tal cuestión le entrevistaron en Furia Bebé, del programa de Futurock conducido por Malena Pichot. El episodio es uno de los grandes hits del currículum mediático de Laje, que prueba, según él y sus seguidores, que ninguna feminista es capaz de derrotarlo en un debate. Según Pichot, sus teorías son delirantes, maquilladas con un falso marco teórico y con un discurso académico sin sentido alguno. Es raro que tengas una hipótesis y no la puedas elaborar en 2 o 3 oraciones. Pero dale. No, es que ¿sabes qué pasa? Que no soy un vendecuentos, ese es el tema. Dale. Ok, mira, ideología de género expliqué lo que es. Sí. Dentro de esa desconstrucción de la sexualidad, ¿por qué no empezamos a pensar también que la edad es un dato que no tiene que ver con lo natural? Si lo sexual no tiene que ver con lo natural, ¿por qué habremos de pensar que la edad tampoco tiene que ver? Sí, o sea, estás citando si existe lo que estás diciendo. Sí, hay gente que ha malinterpretado todo. Pero igualmente creer que Simón no existe. Y también, si vos ponés Agustín, si vos ponés pedofilia y feminismo en Google, ponele, lo único que sale sos vos. Y claro, porque soy la única persona que se ha metido con bueno, este tema. entonces, ¿vos te das cuenta? Ahí ves por dónde pasa la hegemonía. ¿Vos pensás que la hegemonía no la tiene el hombre heterosexual? Nosotras. Poder, ¿por dónde pasa? Porque ustedes... Por nosotras, claro. Yo lo que te quisiera consultar... Pasa mucho más por ustedes en este momento que por mí, que yo estoy atrás de un celular y ustedes son 3 que manejan el timing, que se ríen, que gritan. Bueno, lo siento, chao, te tengo que cortar, Agus, lo siento. Laje recibe frecuentemente amenazas de muerte por redes sociales y muchas de sus conferencias programadas en distintas universidades tienen que cancelarse ante la presión de grupos radicales de izquierda. Dice que nunca sufrió una agresión en persona y las amenazas no le dan miedo. Lo ubican al lado del economista Javier Milei. Ambos son amigos y pese a renegar de su ego, Laje lo considera como el brazo económico de su proyecto. De modo inverso, los liberales conciben a Laje, desprendido de su mentor, como el brazo político del suyo. Es un tipo que está llenando de esperanzas a la Argentina. Yo creo que es la piedra fundamental de encuentro entre las distintas derechas. Por eso yo creo que él es la figura de la nueva derecha en política en Argentina. Y me llena de orgullo ser su amigo y admiro lo que está haciendo. Agustín Laje se jacta de tener una biblioteca con más de 1000 ejemplares. No desaprovecha ocasión para referir títulos de libros a quien considera que lo necesita, como un médico que receta libros a medida. Considera que solo hay una manera de ganar la batalla cultural: la formación. Ser mejor no solamente en tengo mejores intenciones, tengo mejores valores, no, soy mejor porque estoy mejor formado, porque sé lo que pienso, conozco mis ideas, las aplico y gano en los contextos donde tengo que debatir. A la derecha la reventó la falta de formación. No hay intelectuales de derecha, no hay. Lo que hay son think tanks liberales que a mi juicio son una vergüenza.
Tras pasar por varios de ellos, creó Fundación Libre, a la que distancia de otras por tratarse de un espacio de formación política intelectual de verdad, que integra a la red de think tanks liberales a nivel nacional y latinoamericano. Laje se considera más formado que otras figuras jóvenes de derecha, como la guatemalteca Gloria Álvarez y el chileno Axel Kaiser. En sus redes sociales también comparte contenido académico con el que busca educar a sus seguidores para que puedan entender y contrarrestar el discurso de la izquierda. Voy ahora a compartiros unos datos interesantes que nos pueden ayudar a descifrar su personalidad. Es nostálgico, echa de menos la vida de antes y momentos que vivió que nunca volverán. No le interesan los coches, las grandes mansiones ni los yates, prefiere ganar menos y tener más libertad. Es pro vida. La novia de Laje es una modelo rubia altísima que también es youtuber. Esto lo leí en un foro, pero no sé si será verdad. Según su escritura, no tiene demasiada empatía, posee mucha velocidad mental y capacidad para contrastar y conectar ideas rápidamente. Busca algún tipo de reconocimiento, podría ser de tipo intelectual. Su actitud se basa en el deber ser, en los ideales de la responsabilidad. Su letra también nos muestra que no se ha construido una máscara para mostrarse al mundo, lo que vemos es lo que hay. Él confesó que si pudiera cambiar algo de sí mismo, serían sus reacciones motivadas por sus pasiones, ya que después se da cuenta que quizá fue injusto al decir cosas que no deberían haber sido dichas. Dice que es demasiado impulsivo, por ejemplo, en una conversación con un familiar, un amigo o un conocido, donde dice tener una reacción impulsiva, verbalmente hablando, nunca física, a veces desmedida en lo categórico de la afirmación. Después de esto se queda pensando durante semanas y se arrepiente. Debo decir que fue una persona muy especial para mí la que me sugirió en un primer momento analizar a Laje, pero lamentablemente me ha llevado mucho tiempo sacar su eneatipo. He dudado entre el eneatipo 5, el eneatipo 6 e incluso el eneatipo 3. Me he decantado finalmente por el patrón de personalidad del eneatipo 1 dentro del eneagrama. Las personas correspondientes al eneatipo 1 viven con una sensación en su interior que les incita a buscar, corregir o perfeccionar a ellos mismos y a los demás. Se trata de una especie de voz interna que les dice que algo está mal, equivocado o es imperfecto y que debe ser corregido. El patriota es el que primero se da cuenta, esto huele mal, a ver qué hay en esa agenda. El conservador es el primero que se da cuenta de, acá en la ideología de género hay algo que huele mal. Y el libertario es el que dice, en esta ampliación del Estado hay muchas cosas que huelen mal. El origen de este patrón se da en la última etapa del complejo de Edipo. Para conocer más acerca de cómo se forma este carácter, tenemos un vídeo en el que lo explico. Exteriormente se ven personas serias, correctas, controladas, sobrias, quienes se toman la vida muy en serio. Son responsables, respetuosas, trabajadoras, honestas y prácticas. Raramente perderán los papeles, son poco espontáneos, más bien controlados. Cuando dialogan no suelen interrumpir, ceden el turno cuando corresponde. Aunque sean serios, esto no implica que no puedan reírse con sus amigos, divertirse y pasárselo bien. Y lo que sí me gusta mucho, que obviamente que no se registra con las cámaras, es la vida social que tengo con mis amigos, hacer un asado, salir a tomar algo, salir a bailar. No bailo, pero vos sabés que en Argentina salir a bailar es ir a tomar algo a un boliche, a una discoteca. Que mucha gente piensa como que soy un marciano, como una especie de tipo que no tiene amigos, antisocial, que está encerrado en su casa, casi que con una vela. Tengo una vida normal, como cualquier otro pibe, como cualquier otro chico. Es una vida completamente normal, de amigos, de pizzas, de cervezas, de contar anécdotas, reírnos un poco y también hablar cosas importantes. Son personas que valoran más los hechos que los sentimientos, los cuales quedan en un segundo plano. De hecho, la emocionalidad pueden considerarla un signo de debilidad. Siente que cuenta con unos valores e ideales que son los correctos y uno de los pocos que es capaz de enseñar a los demás. Lo que la derecha debería hacer, a mi juicio, es armar un foro, pero no un foro, una declaración que la firmamos cada uno en su país y entonces eso salió. No, un foro que se reúna mínimo una vez por año, idealmente 2 veces por año, y que
a ese foro concurran los representantes políticos y de la sociedad civil e intelectuales más importantes de las derechas de toda la región. Digo, un foro realmente bien preparado y de ahí sale una agenda común, una forma común de enfrentar esto. Tiene un fuerte juicio moral interno sobre sus actos, un durísimo juez interior. Lo que Freud determina el superyo, aquello que nos hace sentir mal si no hacemos lo que se supone que debemos. Para ellos primero es el deber y luego el placer. No importa si están cansados, si no tienen ganas de hacer algo o no se encuentran con el estado anímico adecuado. Lo que hay que hacer, se hace. Miren, me tomé el trabajo de anotar una por una las declaraciones de esta periodista en el video que ustedes acaban de ver, porque creo que tengo el deber moral de responderlo. Tengo dos definiciones. Tenemos que optar cuál va a ser la que integre las gafas con las cuales la sociedad mira la realidad. En este caso, la realidad del aborto. ¿Vamos a poner en esas gafas interrupción del embarazo o vamos a poner en esas gafas asesinato de un ser humano en gestación? Una u otra respuesta va a condicionar el comportamiento social respecto del aborto, por los conflictos morales que pueden suscitarse. La propia norma me la doy yo y me hago cargo de las consecuencias de esa norma, porque esa norma me la he dado racionalmente. Para los modernos hay una conexión natural entre la libertad, la razón, la responsabilidad y el deber. Son aleccionadores, pero ellos son los primeros en dar ejemplo. Son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Son muy exigentes y críticos consigo mismos y con los demás. Son insistentes, resolutivos y muy competentes. Son correctos y correctores. Creen que cuando corrigen a alguien le está haciendo un favor a esa persona, que están mejorando el entorno con sus valores éticos y morales. Nuestras sociedades tienen buenos valores, el problema es que esos buenos valores lamentablemente no suelen ser promovidos por los medios de comunicación, por las películas que miramos, por la música que se escucha y que es la que triunfa. La persona cool es aquel que atropella las normas sociales, el que irrespeta los derechos de los demás. Ahora, ¿eso se puede modificar? Sí se puede modificar. ¿Cómo? Bueno, con las familias fuertes y que los padres de familia empiecen de una buena vez a tener control sobre la educación de sus hijos, que es lo que hemos cedido en los últimos años a la casta política. No suelen tener conciencia de su exigencia a los demás. Son como unos padres que enseñan con la mejor intención. Se sienten seguros de sí mismos, confían en su instinto. Tienen una sensación interna de saber cómo se tienen que hacer las cosas, de creerse dueños de la razón. Dentro del eneatipo 1, Laje se trataría del subtipo social. Este subtipo social es el más mental de los eneatipo 1. Tienen una tendencia a la racionalización, de tal modo que pueden confundirse con un carácter mental, como el 5 y el 6. Pero la diferencia es que el eneatipo 1 pasa a la acción muy rápido y con decisión, mientras que los otros pueden quedarse en meros observadores de la realidad. Gramsci definía al intelectual por su función cultural. Tener una función cultural es un hacer, o sea, el saber es un hacer en el intelectual. Si la persona que lee no hace nada con lo que sabe, pues no es un intelectual, es un lector. Es decir, yo escribo por fuera del conflicto político. No, yo estoy en el barro del conflicto político, solamente que hago política con la pluma. Este es un libro político, tiene una intencionalidad política el libro, que ya está expresada en el mismo subtítulo. Reflexiones críticas para una nueva derecha, para ayudar a que una nueva derecha se pueda desarrollar no solamente en Argentina, que es de donde yo soy, sino en nuestros países en general. Yo solamente soy una persona que trata de leer la realidad y sacar consecuencias teóricas para apuntalar una práctica. Suelen tener un aire de superioridad, hacen gala de una postura recta y alineada y van impecables. Son grandes razonadores, imperturbables, elegantes, circunspectos y que saben convencer. El perfeccionismo propio del eneatipo 1 se dirige hacia el mundo, hacia las personas que le rodean. Se rigen por sus propios principios, enseñan con su ejemplo, centran su perfeccionismo en el ámbito social, intentando resolver los problemas sociales. Generalmente el 1 social no va a estar de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas. Procurarán adaptarse a la sociedad, pero sin estar muy convencidos de cómo funciona esta. Les suele disgustar ver cómo la gente se comporta socialmente.
Creen que la parte emocional y más egoísta del ser humano debería ser controlada y reprimida, porque si no reinaría el caos. No es un carácter que dé prioridad a que las personas sean libres, ya que considera que la moralidad y el bien común están por encima de los deseos. Si tenemos en la sociedad una sociedad muy anárquica, carente de valores, mucha drogadicción, mucho embrutecimiento, lazos sociales muy desgastados, familias muy debilitadas, yo voy a necesitar un Estado muy grande, porque voy a tener que estar controlando constantemente que esa sociedad no se me venga abajo. En cambio, si yo tengo otra sociedad, en la B, donde tengo familias fuertes que se hacen cargo de la educación de sus hijos, tengo gente que respeta al otro, esa sociedad va a tener un clima tan armónico que los políticos cada vez nos van a parecer menos necesarios. Cree ser poseedor de la verdad y tener la forma de hacer más beneficiosa para todos, que es necesario que todo se haga según sus creencias, por el bien de la sociedad. Elegirán profesiones en las que se enseña a los demás. Esto lo siente como un deber, una responsabilidad. Siente que no puede dejarse contaminar con el relato de las otras personas y debe mantenerse en su verdad, creyendo que el hecho de que su verdad se cumpla y se honre es el camino para construir un mundo mejor, para corregir un mundo que dejado libremente conduciría al caos y al desastre. Se cuidarán mucho de no adaptarse a los cambios del mundo, se han aferrado con fuerza a sus convicciones y costumbres, creen que es necesario que el mundo se transforme y adopte sus valores y creencias, teniendo la función de perfeccionar a las personas, enseñando unas formas correctas de hacer y de vivir. Poseer esta moral incuestionable le autoriza a colocarse en una posición de superioridad, e incluso que llegue a ver esto como una misión que tiene. Una misión que el mismo Dios le ha encomendado. Fue en febrero, en Miami, yo estaba lanzando Generación Idiota y estaba un poco deprimido por algo que tiene que ver con lo que preguntaron más arriba de si tuve alguna duda existencial. Bueno, estaba con eso, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto tiempo escribiendo este libro, ahora esto, no dormir, tener que ir a las conferencias, tener que ir a los medios de prensa, que era todo el día, agenda de todo el día, como son mis giras, que son desde la mañana hasta la madrugada sin parar, y yo estaba muy cansado, muy agotado, y me acuerdo que le pregunté a Dios, ¿realmente vos querés que yo haga esto? Miren, yo no hablo mucho de estas cosas, pero bueno, en este video lo hago porque es un especial, y digo, ¿vos querés que yo haga esto? O yo quiero creer que vos querés que yo haga esto y yo me quiero convencer para justificar lo que estoy haciendo. Tenía esa duda, ¿no? Producto de tanto cansancio y demás. Este carácter está muy centrado en su labor social o profesional. Esto les convierte en personas muy serias, que dan poco espacio al placer, a la diversión, al ocio y al descanso. Está orientado al deber y poco se permite el placer, hasta que no haya terminado con sus tareas. Tener la conciencia limpia sabiendo que se ha obrado siguiendo la dirección correcta es su forma de estar en paz. Aunque en ocasiones esta cruzada por arreglar el mundo es una carga muy pesada. Pero yo te voy a ser franco, yo siento que lucho por más que Argentina. Yo no me siento un luchador de una causa nacional. A mí, digamos, que el aborto se apruebe en Argentina o que se apruebe en Ecuador, y creo que es el mismo daño, ¿no? Y a mí me gusta hacer cosas por México, me gusta hacer cosas por Chile, me gusta hacer cosas por Perú, por Ecuador, por Costa Rica, por Uruguay, por España, en la medida en que puedo. Y bueno, creo que esa es mi labor. Es muy sensible a las injusticias y están autorizados a leccionar. Es tan importante este objetivo que pueden llegar a ser poco tolerantes, muy directos y asertivos, llegando en estado insano a ser arrogantes, si bien no violentas, ni que muestren rabia con facilidad, ya que esto se vería como un comportamiento poco civilizado. La figura de Bad Bunny era la figura de la frivolidad, ¿no? Era bueno, es un tipo que hace canción con nada, que tiene una voz que parece que recién se levantó de la siesta. Estamos hablando del aborto, pero a vos te encanta mezclar las cosas porque te pones desesperada porque te das cuenta de que no estás haciendo un muy buen papel. Déjame, por favor, que te responda un segundo. A ver, por lo menos intentá simular que sos tolerante. Déjame hablar. Nunca pensé que ella fuese tan mediocre como politóloga, ni siquiera mediocre, es que no...
Yo sabía que no iba a poder salir nada bueno porque no la respeto intelectualmente a Gloria. Creo que no tiene formación ni como politóloga, ni como intelectual, ni como nada. Es una mujer atractiva que ha logrado lo que logró en un 90% por ser atractiva. Pone a decir lo mismo que dijo Gloria a una mujer no atractiva y yo te puedo asegurar que no llega ni al 1% de las visitas que en su momento ella tuvo. Creo que intelectualmente nadie la aprecia. Fíjate que hasta tiene que poner fotos en bolas para que la gente le ponga like. Es que el liberprogresismo quedó herido de muerte. Es decir, su gurú intelectual demostró ser una anoréxica cultural y una anoréxica intelectual. Gloria Álvarez es un producto bizarro que en todo caso se lo puede disfrutar estéticamente y nada más, que pruebe en todo caso con el modelaje, porque me parece que la politología en verdad le ha quedado bastante grande. Y antes de terminar voy a hacer un regalo a Laje, ya que en un vídeo confesó que padecía gastritis crónica y como dietista voy a recomendarle la dieta que ayudaría a tratar esta condición. La dieta recomendada para su patrón de personalidad no debería incluir precisamente lo que a Laje le encanta comer, que son las carnes rojas, siendo mucho más asimilables los cereales, especialmente el arroz o el centeno. Los pescados blancos son los alimentos que su organismo recibirá mejor que cualquier otro. También está adaptado al consumo de determinadas legumbres. Las cocciones ligeras o los hervidos serán bien recibidos, no así las frituras, asados u horneados, que son las preparaciones menos recomendadas para este patrón. No hay duda de que Agustín Laje se ha convertido en un fenómeno de masas, especialmente en las formaciones conservadoras de todo el mundo. Según Laje, llegó el momento de explicar que el pasto es verde, que la derecha abandonó el campo intelectual y se lo dejó a los zurdos, gente que según él maneja muy bien las palabras y las ideas, y que tienen poder, y que cualquiera que busque ganar la batalla cultural tiene que pelearla, pero con argumentos. Y aunque no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que dice, sí podemos confiar en su sinceridad, su coherencia y sobre todo su intención última de crear una sociedad más armoniosa, más justa, prudente, equilibrada y sobre todo juiciosa. Los que están resistiendo son los hombres que advierten que su masculinidad es algo valioso. Al mismo tiempo, los que están resistiendo son también las mujeres que caen en la cuenta del engaño feminista, caen en la cuenta del odio de sexos que empieza a generar el feminismo y cómo arruina las relaciones entre los sexos. Los que están resistiendo son también los homosexuales que advierten que están siendo instrumentalizados políticamente por una maquinaria que agudiza el conflicto social en beneficio propio. Esa es la gente que está resistiendo. La gente que se da cuenta de la trampa colectivista que trae consigo las posiciones progresistas contemporáneas y que las niegan, que las combaten y que se animan a hablar.